un paro inminente del campo que se pronuncia frente a decisiones del gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? La primera pregunta planteada, el campo en alerta y en paro y una soja 500. ¿Qué significa todo esto? Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Quiero completar algo de lo que dijo Martín detrás. Sí. Si bien es cierto que la soja va a estar a $500, de eso si yo tomo los $500, le saco el 33% y lo llevo a tipo de cambio oficial, al productor le está quedando una soja a un precio de contado con liquidación o dólar MEP, si querés, alrededor de $203. $250 se lleva el Estado, $257 se lleva el Estado y $40 se llevan las aceiteras. Entonces yo lo que quiero marcar con esto, porque mucha gente piensa, con $500 se salvaron los productores agropecuarios, pero no son $500 a 160, son $500 a tipo de cambio oficial, digamos, ¿no? Porque ese es el tipo de liquidación. Y ese punto que hace usted, Burjaile, es muy importante en perspectiva de lo que había sido en su momento la famosa 125, porque la 125 lo que decía es, si sube el precio, te aumento la retención. Y hay gente dentro del gobierno que ve con simpatía todavía esa posibilidad. Y la verdad que eso es un doble mazazo en un contexto donde la suba del precio es porque hay una sequía. Entonces, no solamente tengo una mala cosecha, y entonces tengo malos ingresos, no me alcanza a compensar nunca el precio, esa mala cosecha que voy a tener en el campo, sino que arriba de eso encima tengo que pagar más impuestos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, este es el primer punto para que no nos engañemos con los $500, digo que no son 500 a 160. Eso daría, para hacer rápido el cálculo, alrededor de 105 por 180 mil pesos, ¿no? De 90 mil pesos la tonelada. Sí. Perdón. Y el productor está cobrando alrededor de 29 mil pesos la tonelada en este caso. Claro. Así que estamos casi en un tercio del valor de lo que estamos hablando. Respecto a lo del paro agropecuario, la verdad que la Argentina es capaz de repetir los mismos errores siempre, ¿no? Nuestra experiencia en la Argentina dice que cuando el gobierno decía en la época de Moreno que la inflación se gestiona, entonces ponía cupo, ponía trabas, ponía distintos tipos de cambio. Lo que terminamos es, cuando asumimos nosotros, con la peor área sembrada de los últimos 100 años. Para que tengamos una idea, sí. Ese año que se cosechó sobre la siembra del 2015, se cosecharon 10 millones y medio de toneladas de trigo. El consumo interno son alrededor de 6 millones y medio de toneladas, Brasil solo consume 7. Entonces fue un pésimo año. Este último año fue un año de 21 millones de toneladas y este año va a ser un año de alrededor, Martín me podrá corregir, pero de 16 millones de toneladas. Esta medida del gobierno del maíz es la medida más infantil y si querés, Hugo, sí, es la medida más tendenciosa. ¿Y por qué el gobierno toma estas medidas? ¿Me puede explicar? ¿Es una cuestión ideológica? ¿Por qué de nuevo el campo? ¿Por qué abrir un escenario, no sé si bélico, pero de conflicto donde no lo había? ¿O en todo caso estaba todo tirante, pero no al punto del paro, que ya es inminente? Porque cuando uno escucha a algunos voceros del gobierno, el gobierno considera a los que no coinciden con su política enemigos. Entonces me vuelvo a un viejo dicho, para los amigos todo, para los enemigos la injusticia. Entonces, algunos amigos del gobierno piden alimento más barato para sus animales, ya sean los pollos, los cerdos o los feedlots. Entonces, a través de estos alimentos baratos dicen que van a aliviar los precios de la canasta familiar. Simplemente quiero dar algunos números, que por supuesto son discutibles. El costo de producción de un kilo de pollo, alrededor del 60% está compuesto por maíz. Pero si yo llevo ese precio al mostrador, eso significa alrededor del 20-25% del precio al mostrador, la composición del producto final en costo. Es decir, que supongamos que el gobierno, cosa que no va a conseguir, logre bajar el precio del maíz un 10%. Vamos a suponer, no va a suceder. ¿Cuánto va a bajar al mostrador? Claro. 2,5%. ¿Alguien va a ver? Yo digo, con esta medida del gobierno, a mí me gustaría saber si mañana esos precios se van a trasladar a la gente, si va a bajar el precio de la carne. Son medidas absurdas de una época prehistórica en un gobierno que debería estar a la altura del siglo XXI. Federico Antajasi tiene una pregunta. Sí, Burjaile, ¿cómo le va? Sí, es cierto lo que usted dice, pero tenemos un gobierno
que tiene esa lógica de pensamiento, ¿no? Si vemos dónde se está ubicando la Argentina actual, está en la misma lista de países, por ejemplo, que Venezuela. Muchos dicen que Argentina no correría el riesgo de convertirse en Venezuela porque el tema del petróleo. Bueno, el campo es el petróleo argentino, quiero decir, es el mayor aportante de divisas al país. La pregunta es, ¿no corre riesgos el campo argentino, los productores, de que más allá de las retenciones el gobierno pretenda algún salto sobre, digamos, esos dólares, ¿no? Sobre esos dólares que tanto desea el gobierno? Y no sé, no hablo de un proceso de expropiación, no lo descarto tampoco, pero no temen que vaya más allá el gobierno en esa guerra que declaró en el anterior periodo y que ahora que también, digamos, se hace extensiva a los medios. Pareciera ser que el gobierno está retomando esa senda conflictiva. Digo, ¿cuáles son las medidas concretas frente a este panorama? La primera reflexión es, no somos Venezuela porque tenemos fuerzas armadas democráticas. En esa narcodictadura, las Fuerzas Armadas de Venezuela, lamentablemente, responden a una tiranía y defienden ese negocio. Y nuestro gobierno avala esa situación. Hoy estuvo un representante del gobierno argentino en ese atropello a una institución democrática de Venezuela, como es el Parlamento, ¿no es cierto? Bueno, si lo miramos de ese lado, sí. Si lo miro, mi tranquilidad es que hoy la Argentina tiene Fuerzas Armadas democráticas, hay conciencia democrática en la sociedad argentina, entonces no se va a poder. Pero tu respuesta, Federico, a esto es, el error que cometimos durante mucho tiempo nosotros es decir, no se van a animar, ¿no? Claro. Y el problema es que se animan a todo. Sí. Porque uno nunca pensaría que se van a animar a decir que Vudú es un preso político, y lo dicen. Y hasta piensan en un indulto. Uno animaría a pensar que iban a ir contra los jubilados y están contra los jubilados. Pero cuentan una cosa, pero hacen otra. ¿Me permite una pregunta de Tetaz en lo económico, por favor? ¿No? Sí, Burjaile, hay como una trampa que quiero ver su opinión de cómo se va a resolver esto, porque por un lado los productores, si usted les dice, bueno, hasta el 1 de marzo no se puede exportar, entonces lo más razonable es que el productor, en vez de malvender su producción en el mercado doméstico, directamente retenga los granos y a la espera de que pueda exportar después del 1 de marzo, con lo cual el resultado sería exactamente el contrario de lo que usted anunció. En realidad subirían los precios internos en vez de bajar, por un lado. Y por otro lado, si eso ya se anticipa, que es muy probable que empiece a ocurrir, entonces el gobierno, en vez de hacerlo hasta el 1 de marzo, probablemente tenga bastante claro o tenga en sus planes una medida de más largo plazo, en la cual haya prohibiciones o limitaciones a exportar que trasciendan el 1 de marzo. Pero necesita dólares. Necesita dólares. Y la cosecha de maíz será alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y el gobierno necesita dólares. Entonces, la única razón por la que hoy no se está aplicando esa situación es porque el gobierno necesita dólares. Si no, su propia ideología lo llevarían a controlar y poner los cepos a la carne, los cepos al maíz. Pero la consecuencia inmediata de esto es que si vos tenés un producto transable como es el maíz, la primera duda que te va a saltar es, che, si yo hago trigo o maíz, ¿quién me garantiza que en esta próxima campaña de trigo, donde va a bajar la oferta de trigo, donde va a haber alrededor de 16 millones de toneladas de las 21 que teóricamente íbamos a tener producto de la sequía, ¿quién me garantiza que no vuelvan a aplicar esto mismo? Ya hay registradas 5 millones de toneladas, más 6 o 7 que vamos a usar para consumo interno. ¿Van a cerrar los registros de exportación? Sí. Cuando cierran los registros de exportación, es decir, impiden la exportación, bajan los precios internos, porque no compiten la exportación contra el mercado interno, y lo que termina pasando es que los exportadores compran muy barato y después le abren la exportación y los exportadores ganan el doble. Toda la soja, entonces, claro. toda la soja. Sí. Entonces, exactamente, Martín. Entonces lo que termina pasando es que vos decís, yo no quiero embromar más, yo no quiero quemarme más con leche, voy a hacer soja. Claro. Y terminamos degradando el suelo sin rotar cultivos. Y para darnos una idea, la soja, el maíz rinde aproximadamente 3 veces más que la soja por hectárea. Claro. Vamos a poner un número así. Eso significa más combustible, más camiones, más cubiertas, más tránsito, más gomeros, más restaurantes, más todo. Está claro.
Está claro. Ricardo, le agradezco mucho el contacto, como siempre es un tema que vamos a seguir de cerca porque, bueno, lo del campo es como la matriz productiva de la Argentina. Así que gracias de nuevo.